Semana de locos en el S&P 500 tras las grandísimas correcciones y volatilidad extrema que hemos vivido post día de la liberación de Donald Trump. El mercado llegó a caer hasta un 15,3%, colocándolo en la cuarta caída más agresiva y en el cuarto peor inicio de año de los últimos 100 años. La guerra nuclear comercial declarada por Donald Trump al resto del mundo entero parece que no le sentó nada bien, no solo al mercado de acciones, sino también al mercado de bonos. Y este es más importante aún que al de acciones si tenemos en cuenta que en los próximos meses y años Estados Unidos tiene que refinanciar 6 trillones de deuda y le interesa que los tipos de interés estén cuanto más bajos, mejor. Pues bien, al día siguiente de la caída en el mercado de acciones, parecía que los tipos de interés que se exigían por el mercado para comprar los bonos habían caído, pero después repuntaron fuertemente y los tipos de interés que se exigían a 10 y 30 años para la financiación de Estados Unidos incluso estaban más altos que antes del día de la liberación. Parece que el mercado de bonos hizo replantearse las cosas al presidente americano y no se le ocurrió nada mejor que poner este tuit en Social Truth de "es un gran momento para comprar", dando un preaviso, parece, a los inversores, amigos y colegas para que empezasen a componerse largos en el S&P 500 y apenas una hora o 2 horas después puso este otro tuit donde anunciaba que ponía en pausa todos los aranceles fijados a todos los países del mundo excepto a China. Y con ello lo que se vino fue histórico. La mayor subida del S&P 500 de su historia, excepto por 3 días. Si bien el mercado desde sus máximos de febrero llegó a corregir hasta un 20%, solamente el día de este anuncio el S&P 500 subió un 9,6% y el Nasdaq un 12%. Si de algo sirve todo esto que hemos vivido es para que de una vez te metas en la cabeza que jamás debes de tomar decisiones con tu dinero, con tus inversiones a largo plazo, por noticias o caídas o subidas bruscas del mercado, porque ya ves cómo de irracional es a corto plazo el mercado y, entre comillas, manipulable. Durante esos días recibí decenas y decenas de mensajes en Instagram donde te animo a que me sigas preguntando sobre qué hacer en ese momento, si pausar las inversiones por el miedo a futuras caídas, si comprar, si vender, y la realidad es que lo comenté en historias. Fue un buen momento para entrar agresivamente y, si tenías algo de liquidez, colocarla de manera extra en el mercado. Y es que debes de entender que aunque la volatilidad a corto plazo pueda jugar en tu contra, a largo plazo es una gran aliada y este tipo de caídas suele presentar oportunidades de inversión muy buenas a largo plazo. Esto se ha visto muy bien con el índice VIX. El índice VIX lo llaman como el índice que cotiza el miedo. Cuando está en términos altos, se suele decir que el mercado está en pánico o que está descontando mucha incertidumbre. Y cuando está en niveles bajos, se suele decir que hay mucha avaricia o que hay mucha tolerancia al riesgo. Pues bien, el índice VIX tras el 4 de abril, el día de la liberación, llegó a tocar los 52,33 puntos, lo cual para el índice VIX es bastante alto. Es la 70ª vez en la historia que más alto llega. Fíjate en esta tabla de nuestro amigo Charlie Viello qué ha pasado con el retorno del S&P 500 1, 2, 3, 4 y 5 años después de que el índice llegase estos puntos. En las más de 75 veces que ha estado en torno a estos niveles, jamás ha habido un periodo de 12 meses, 2 años, 3 o 4 después en el que el S&P 500 no diese retornos positivos. Pero es que la media de retorno del S&P 500 cuando el VIX está por encima de 50 es en un año de un 35%, en 2 de un 53%, en 3 de un 55%, en 4 de un 88% y en 5 de un 129%. Por tanto, a la pregunta de si hay que vender cuando ya se ha dado esa caída y el VIX está disparado, la respuesta es que es obvio que no, nunca jamás hay que vender. Al contrario, si se puede, hay que seguir comprando y ampliando posiciones. Los números, al fin y al cabo, están de tu parte. Esto obviamente tampoco quiere decir que ahora el S&P 500 se vaya a ir a las nubes, porque ahora lo que se dan son 3 escenarios que ya comenté en el anterior vídeo donde anunciábamos qué hacer y qué iba a pasar con los aranceles. En mi opinión, de los 3 escenarios que se nos abren, los más probables son que haya negociación y se acaben llegando a acuerdos con la mayoría de los países, llegando a condiciones más favorables de las que incluso había antes, lo cual será bueno para el libre comercio, bueno para las empresas, bueno para los ciudadanos y bueno para nuestras inversiones. Actualmente ya se ha anunciado en estos 90 días que se va a negociar con todos los países excepto con China, aunque en la sombra también están negociando con China, y esto creo que llevará a un mejor escenario que el inicial.
La segunda opción, que ya parece bastante limitada, sería la del enfrentamiento o la de que escalase la guerra comercial, que hasta ahora solo se ha dado con China y no con el resto de bloques, y yo estoy seguro que acabará habiendo acuerdos, y esto sí que nos llevaría seguramente a una recesión y a caídas más agresivas o más prolongadas en los índices. Y la tercera opción sería una opción intermedia, donde finalmente no llega a un acuerdo en estos 90 días, se implementan, se retrasa y al final se podría frenar la actividad económica, podría haber momentos de pánico como los que vimos en el mercado y potencialmente llevaríamos a más volatilidad a los índices. Personalmente me parece que lo que se ha vivido es un intento de all-in de Trump, de poner contra las cuerdas a todos los países, y que tras ver lo que ha pasado con el mercado de bonos, en el que los inversores estaban pidiendo aún más rentabilidad para comprar los bonos de Estados Unidos y por tanto encareciendo el coste de financiarse en Estados Unidos, Donald Trump ha tenido que dar marcha atrás, llegar a acuerdos con un montón de países y eso sí, escalar públicamente con China porque no le quedaba otra para salvar su cara tras las promesas que había hecho de que a los países que se vengasen subiendo tarifas les iba a él seguir subiendo las tarifas. Hay un meme que está circulando que me gusta mucho, que es este de aquí, de Trump leyendo El Art of the Deal y Xi Jinping leyendo el libro del Art of the War. Es muy gracioso si no fuese por lo grave que es la situación y porque esperamos que al final corra la sensatez y acaben llegando a un buen acuerdo. Teniendo esto claro, ¿quiere decir que el S&P500 por tanto no vaya a caer más? Pues bien, la respuesta, amigos, es que lamentablemente no, todavía puede caer más. Lo importante es tener lo siguiente en cuenta. Si bien los mercados a corto plazo se mueven por la especulación y la volatilidad, y los tweets de Trump y la forma de negociar da lugar a mucha volatilidad, a largo plazo se mueven por los fundamentales de las empresas que componen la economía y por el poder de consumo de los ciudadanos. Y esto está todavía de una manera muy sana. Vamos a verlo. Con estas últimas correcciones, el PER Forward o los beneficios futuros que se están pagando por el precio de una acción media del S&P500 está en torno a 20, lo cual es cierto que es algo superior a los 15, 16 o 17 veces que se pagaba históricamente por las empresas de este índice. Pero, como muy bien nos explicaba Daniel Baeza en el podcast que hicimos juntos en Investalks, el PER actualmente no vale tanto para analizar el precio de una acción porque antes la liquidez que había en el sistema era infinitamente mejor que la que hoy en día, y por tanto, cuando el dinero vale menos y es más abundante, los inversores están dispuestos a pagar más por el precio de esas acciones. Pero además, que esto, bueno, uno lo puede discutir o no, este gráfico de aquí demuestra la fortaleza de las empresas actuales respecto a otros momentos donde sí que hubo burbujas y donde el precio de las acciones cayeron, no tanto por especulación a corto plazo, sino por los fundamentales de los negocios y la fortaleza del sistema monetario y financiero. En la burbuja tecnológica del 2000, el 28% de las empresas grandes no eran rentables y en la crisis financiera del 2007, un 29% de ellas tampoco lo eran. Hoy en día, solo el 8% de las empresas del S&P500 no son rentables, con lo que ves una fortaleza mucho mayor en el mercado de acciones en general. Pero es que además la fortaleza de una economía se basa en dos razones fundamentales: el margen de beneficios y por tanto los beneficios que tiene una empresa, y el margen de consumo que tienen unos ciudadanos, que por último acaba llegando a las empresas en forma de gasto. Pues bien, si miramos los márgenes de beneficios de las empresas del S&P500, podemos ver que están en máximos históricos en torno al 13%. Esto es muy superior de los niveles del 10 y pico por ciento que llegaron en 2005 y que se hundieron ya en el 2007 y en el 2008 y también en el 2000, donde los márgenes eran menores y muchas empresas incluso no eran directamente ni rentables. Gracias a las mejoras de la productividad y la tecnología, las empresas del S&P500 cada vez ganan más con menos gastos, y eso hace que sean más saludables y más moldeables ante panoramas económicos inciertos y por tanto a largo plazo sean, entre comillas, más estables. Pero es que además, si vemos el ratio de endeudamiento de los hogares, vemos que está en el 11,3, muy lejos del 16% que tocó en el 2007 o el 15% que también tocó en los 2000. Es decir, los ciudadanos tienen más dinero disponible a final de mes para gastar y por tanto van menos ahogados y llegan mejor a una situación de estrés si es que se diese. La realidad es que además se espera que en los próximos años bajen los tipos de interés, con lo que esto hará también que a menor tipo de interés, menor probablemente peso tenga la deuda en las familias y por tanto más grande sea la parte que puedan destinar a consumo, que acaba yendo a inversiones y que acaba yendo a gasto en las empresas, lo cual genera
más beneficios. Teniendo en cuenta esto, uno se plantea si tiene sentido entrar en pánico y tomar decisiones irracionales por momentos de máxima volatilidad del mercado a corto plazo. La respuesta es que siempre que no. Y además, cuando uno entiende cómo funciona la economía y se da cuenta del gravísimo problema que hay de deuda y que hoy en día las empresas privadas apenas tienen deuda, pero los estados están tremendamente endeudados y van a necesitar emitir dinero y financiarse, se da cuenta que la única manera posible de proteger su dinero contra la inflación es con oro, acciones, inmuebles y otro tipo de activos financieros. Y cuando uno entiende que incluso cuando se crea el Department of Government Efficiency y mira este gráfico de aquí, que se ve que en lo que llevamos de año ya hay más déficit que incluso en lo que llevábamos de año el año anterior, pese a todos los anuncios de Elon Musk de terminar con contratos supuestamente fraudulentos de cientos o miles de millones, se da cuenta que este sistema de deuda lamentablemente no hay quien lo pare y lo único que podemos hacer es protegernos invirtiendo a largo plazo con fondos indexados mundialmente diversificados. Me gustaría acabar este vídeo pidiéndote que me sigas en Instagram, donde publico contenido prácticamente de diario y donde en momentos del mercado pues puedo hacer yo aclaraciones, contarte cómo lo estoy viviendo o qué estoy yo haciendo con mi dinero, como en este lunes o martes, donde compré agresivamente en medio de la caída y lo comuniqué a todos los seguidores para que entendieseis mi postura y por qué nunca hay que perder los papeles ante la volatilidad. El Instagram es Soy Javi Linares y ahí me puedes escribir y podemos hablar. Oye, muchas gracias, espero que te haya gustado el vídeo, nos vemos la semana siguiente, te deseo lo mejor y sobre todo suscríbete y comparte esto con quien le pueda ayudar.